Seligman dice que una buena vida es una vida placentera, comprometida, racional, con sentido y metas alcanzables. Hola, mi nombre es Julio Montiel, psicólogo, consultor y empresario, y me dedico a compartir estrategias de bienestar con la esperanza de que estas intuiciones inspiren a otros a construir una mejor versión de sí mismos y experimentar esa vida plena. Te invito a caminar juntos y acompañarnos en este proceso de transformación personal. Bienvenido a mi podcast, Estrategia de Bienestar. ¿Qué tal? Hola, espero que se encuentren muy bien, les doy la bienvenida. Y hoy quisiera hablar de intuiciones. Intuiciones entendido este espacio como una reflexión personal sobre esos murmullos de la vida que aparecen en forma de experiencias, de lecturas, de diálogos, de encuentros, y que personalmente a mí me han dado dirección y claridad sobre decisiones en mi vida, cosas que igual pueden cambiar, que no son estáticas, pero que al día de hoy pues las comparto con mucho cariño porque me han significado mucho. Y una de las principales y que recuerdo desde mi niñez es el sí. Hoy quisiera hablar sobre el sí. En lo cotidiano, incluso en temas de psicología, escuchamos mucho el no. O sea, aprender a decir que no como una herramienta para poner límites en nuestra vida a cosas que pues sobrepasan nuestras necesidades, intereses o deseos. Y se habla mucho sobre decir que no a ciertas personas, a ciertos trabajos, a relaciones, hábitos. Y es sano. O sea, no tengo nada en contra del no, pero he encontrado mucha bondad en el sí en otras dinámicas. Cuando yo era niño recuerdo que mis papás nunca fueron muy religiosos, pero digo, como parte, yo creo que de muchos, algo medio automático, decidieron llevarme al catecismo. Yo era muy pequeño y recuerdo que el catecismo en el que yo estudié había una panadería y la persona dueña de la panadería era la responsable del centro de catequesis. Y duré mucho tiempo allí, crecí bastante, hice mis sacramentos y bueno, yo creo que ahí se fue formando una semilla, ¿no? Pero algo que recuerdo y que se me quedó grabado así para toda la vida, o sea, fue una conversación con Amelia, la señora Amelia, en paz descanse. Ella, dentro de alguno de esos sábados de compartir ahí en el catecismo, recuerdo un diálogo en el que me decía: Julio, siempre que sea para Dios, tú di que sí. O sea, siempre que sea algo que la vida te propone y que nazca de ahí, tú di que sí. Con el tiempo he escuchado en otros contextos como en el laboral, empresarios o psicólogos, o sea, gente que luego logra cierto nivel de éxito y hablan mucho de esta afirmativa a la vida. Para mí eso se quedó como tatuado, ese diálogo con la señora Amelia, y frente a oportunidades y cosas que se fueron dando posterior en mi vida, fui comprendiendo el valor de eso sí. Cosas a lo mejor que pueden sonar medio banales y cotidianas, pero en otras que se volvieron muy trascendentales, ¿no? Puedes ayudarme con este servicio, puedes ayudarme con esta tarea, ¿te gustaría ir a tal lugar? Sí. ¿Por qué no? Sí, un sí constante. Y eso me llevó a conocer muchas personas y a tener experiencias muy padres que al día de hoy, o sea, creo que han sido muy significativas. El tener una afirmativa a la vida, el tener un sí constante a esas oportunidades, incluso como al salir de la zona de confort, ¿no? O sea, el sí a hacer cosas que a lo mejor incluso de inicio no estaba tan seguro, pero que luego se volvieron muy, muy trascendentales. Yo creo y he aprendido que cuando tú le dices que sí a las oportunidades de la vida, el destino, la vida, Dios te lleva a nuevas plataformas
donde encuentras nuevos retos y nuevas personas que te permiten descubrirte y alcanzar una nueva versión de ti. Como que te abre un nuevo nivel, ¿no? Como si fuera una especie de videojuego. Cuando aceptas con determinación y compromiso y dices que sí, y haces esa afirmativa, como que se abre otra plataforma, se abre otra dinámica en la que también hay muchos retos y dificultades, también hay cosas difíciles, pero que implican un nuevo descubrimiento, un ampliar las potencialidades y decir, oye, mira, no me había dado cuenta de que puedo hacer todo esto, no me había dado cuenta de que tengo estas herramientas, estas potencialidades. Y es un redescubrirse que incluso con el tiempo ha sido más consciente. El escuchar y el vibrar con personas de esa, con esa determinación o visión de la vida, como que cada vez se vuelve más consciente e incluso buscado. O sea, vas buscando quien tenga esa afirmativa en la vida. Nietzsche tiene una reflexión muy interesante, una metáfora que se llama las 3 transformaciones. En un libro que se llama Así hablaba Zaratustra. Y habla ahí mucho del superhombre, ¿no? Como aquel desarrollo de las potencialidades. Y dentro de esta reflexión o metáfora, habla sobre 3 transformaciones que vivimos en nuestro espíritu. La primera es el camello, la segunda es el león y la tercera es un niño. Y se me hace muy significativo porque habla mucho del sí en esta pequeña metáfora. En una primera instancia, el espíritu que se convierte en camello simboliza la sumisión. Exhibe paciencia, aguanta lo que le echen, ya que su destino es cargar todo. El camello así lo cree porque así lo amaestraron, lo domesticaron. O sea, el camello no pregunta, solo recibe, carga. La segunda transformación, el camello se convierte en un león. Pero en lo más solitario del espíritu conquista la libertad. El león responde a la carga, se sacude la carga, busca la libertad. Ya no es lo que le han dicho, sino lo que yo quiero ser. El león se convierte al final en un niño y el niño simboliza o representa un nuevo amanecer. El niño que con su inocencia encierra toda una energía, anuncia un mundo nuevo, un mundo más justo, mejor. Y ahí habla Nietzsche del superhombre en esa transformación del niño, y que la clave principal del niño es la afirmativa a la vida, el sí constante. Ya no es lo que me dijeron mis papás como en la primera infancia, un camello que solo arrastra, lo que se le ha heredado de patrones de conducta como en una especie de depósito que hay que llenar y que puede ser esclavizante. Ya no es un rebelde, ya no está en esa adolescencia o en esa primera adultez en el que se rebela, en el que quiere conquistar, que quiere poseer, que devora, sino en un niño que fluye, que es sensible, que de alguna forma frente a esas encomiendas y a esa rebelión y búsqueda de libertad, el niño tiene una afirmativa constante a lo que la vida le plantee, al desarrollo, en este caso, desde el planteamiento de Nietzsche, del desarrollo de sus potencialidades. Entonces, el niño vive con esperanza, vive con plenitud. Me resuena mucho porque esta figura del niño pues es usada también en el Evangelio, ¿no? Quien quiera entrar al reino de los cielos, que sea como un niño, ¿no? Quien quiere experimentar como ese ideal, esa potencialidad del ser, ese superhombre, tiene que ser como un niño. Luis María Martínez, un teólogo que fue director espiritual, era obispo y fue director espiritual de Beata Concepción Cabrera, decía
en uno de sus libros sobre la vida espiritual decía la paradoja de la fe, que para subir hay que bajar. O sea, cuando yo quiero alcanzar más a Dios, dice en la vida espiritual, lo que tengo que hacer es acercarme más a mi oscuridad y a mi pecado. Jung también lo dice, ¿verdad? O sea, que la iluminación no se logra soñando o fantaseando figuras de luz, sino acercándonos y conociendo nuestra propia oscuridad. Y yo pienso que ahí es donde la figura del niño se vuelve muy, muy real, significativa, como algo a lo que deberíamos devolver con más cotidianidad y entender como ese flujo constante a la vida, al sí, al conocerse, al dejar de negar, como lo hace el león que se revela y niega todo lo que está mal, todo lo impuesto, todo lo sucio, lo oscuro, o como el camello que se somete y se deja llevar por esos patrones de conducta que incluso pueden ser inconscientes, esas ideas irracionales, heredadas, introyectadas, y más bien como un niño que frente a la realidad va fluyendo y respondiendo afirmativamente a la vida. Lo dicen, se habla mucho de esto en el budismo, ¿no? O sea que el grado máximo de iluminación tiene que ver con dejar de pelear y de someterse, o sea, con el simplemente aceptar la oscuridad y fluir con la oscuridad, fluir con la luz, fluir con la bendición, con la bondad. O sea, no esperar, sino contemplar, estar atento a esas realidades que se nos presentan y fluir con eso. Es una integración constante, entonces se vuelve un flujo en el que ya no estoy luchando, pero tampoco dejando poseer por lo que hay afuera. Simplemente respondo afirmativamente. Esto como desde una perspectiva muy filosófica tal vez, o oyéndome, creo que lo que rescataría de estas ideas es, o sea, que la afirmativa a la vida no es más que un fluir, es dejar de negar la propia oscuridad, aceptar la oscuridad y decirle que sí también a ese dolor, decirle que sí a esas dificultades, decirle que sí a las propias inconsistencias y limitaciones, y sobre eso empezar a corresponder a la vida, o sea, sobre esa carencia, y también a la bendición, al amor, a la vida. Y eso pasa mucho en el tema de psicología, y yo lo veo con los pacientes en el consultorio, como la enfermedad viene de la negación del propio dolor, como ya lo he hablado en otros episodios. Cuando dejamos que esta fantasía tome parte de nuestra conciencia y nos esforzamos con defensas, como lo hemos hablado en otros episodios, defensas maníacas y muy agresivas y destructivas que buscan de una u otra forma protegernos negando el dolor. Y yo pienso que esta reflexión sobre el niño es aceptar, ¿no? Es dar una respuesta afirmativa también a ese dolor. O sea, sí pasó, sí existe, sí me duele, sí carezco, sí me dañaron. Y cuando hacemos esa afirmativa a la vida, es donde he tenido como esa intuición que nace en ese encuentro con la señora Amelia, como que la vida te lleva a otra plataforma. O sea, cuando dejas de luchar, de sacar las garras como ese león, o dejas de someterte y empiezas a dar una afirmativa, tomas control. Que yo creo que eso sería lo más significativo del sí. Te vuelves más receptivo, tomas control sobre la realidad y la puedes transformar. Entonces yo por eso creo que Nietzsche hablaba mucho de esta afirmación de este niño, porque el superhombre es aquel que se cree lo que puede llegar a ser y que hace las renuncias pertinentes para construir esa mejor versión. Es aquel que transforma su realidad, es aquel que tiene dominio de sí mismo, sobre su carácter, que no está sujeto a sus instintos y temperamentos.
O sea, yo pienso que ahí es donde ese sí a veces se vuelve complicado porque creo que la premisa principal es el miedo, ¿no? Nos da miedo soltar lo que tenemos, la seguridad de lo que nos da lo que tenemos. Nos da miedo lo que puede pasar si lo que estamos soñando no es lo que esperamos, o sea, no, en la realidad es doloroso. Yo pienso que el miedo es como pues la causa raíz o al menos el primer contacto con la resistencia al sí, o sea, el miedo. Y yo por eso pienso que la figura del niño es significativa porque, o sea, el niño no tiene miedo. El niño fluye y experimenta y va adaptándose, ¿no? Va aprendiendo, se va reconstruyendo, ¿no? Eh, Gilbert Durán habla de los símbolos catamórficos, que son los símbolos de la caída en el imaginario histórico de nuestra cultura occidental y cómo pues este polo negativo y miedo surgen de la caída, de la primer caída, y pone la imagen sobre un niño que está aprendiendo a caminar y se cae por primera vez. Y esa experiencia de caerse es donde se va el mundo dividiendo, ¿no? Y se va viviendo en polos opuestos. O sea, empezamos a visualizar el bien como algo que está arriba y superior al estar de pie, por ejemplo, donde el alcance de nuestra mirada se expande, y todo lo malo abajo. Cuando caemos, porque ahí nos duele, los demás se preocupan, los papás corren, y el niño cuando está abajo incluso le duele, o sea, esa incertidumbre del proceso de caer. Y ahí se va configurando nuestro imaginario sobre el bien y el mal, ¿no? El cielo está arriba. Los símbolos ascensionales son aquellos que implican una postura de pie, la cabeza arriba, el pecho en alto. Y los símbolos del infierno y oscuros están abajo. El infierno es oscuro, es la cloaca, es los villanos en las películas terminan en el piso, terminan arrodillándose, arrastrándose. Y me gusta esta noción de Gilbert Durán porque creo que allí en el niño es donde nace esa conciencia. Pues el niño cae y lo más significativo de esa premisa en el imaginario simbólico es que se levanta. El niño, a pesar de que se cae y le duele y genera cierto miedo, termina levantándose y se vuelve a caer y se vuelve a levantar y comete un error y aprende y luego se adapta y luego empieza a hablar y se equivoca y se adapta. Entonces el niño tiene una afirmación constante a la vida. Y yo creo que de ahí podríamos aprender mucho, ¿no? Como a tener esta respuesta afirmativa hacia la realidad de bendición y amor, pero también de dolor y oscuridad que hay. Y no estremecernos, no titubear, no turbarnos, ¿no? Si es la palabra correcta, no perder la calma, sino mantenernos con una esperanza firme y confiada a la vida y a lo que se nos presente, y responder afirmativamente. Yo creo que es sano, normal, cotidiano caerse, tener miedo, pero siempre con la determinación de volver a levantarnos y decirle que sí a la vida, a las oportunidades, a las personas. Yo creo que eso nos va a dar un nuevo significado a la vida, nos va a volver más receptivos, nos va a dar más libertad de no quedarnos donde no queremos, y la fuerza para cambiarlo, para renunciar o transformarlo. No sé, son intuiciones, conclusiones. Se las comparto con mucho cariño porque en lo personal me ha dado mucha vida. He conocido personas, he tenido oportunidades de viajar,
no sé. Y al día de hoy, incluso Excelsior o todo este proyecto de la empresa, creo que surge de esa afirmación constante. Es un mantenerse afirmativo, constante, resiliente en, en el objetivo. Y pues esa es la premisa, es la invitación, decir sí a la vida. Vendría a ser entonces decirnos sí a nosotros mismos, abrazarnos de una manera incondicional y, y sin resistencia a un universo infinito de posibilidades. Les comparto, les regalo esta intuición y con la esperanza de que vayamos afirmativos hacia la vida, ¿no? Vayamos con ese sagrado sí a relacionarnos con el mundo. Un abrazo grande. Espero que se encuentren muy bien y ojalá que puedan seguir compartiendo y encontrándonos en este espacio. Muchas gracias por escuchar este episodio. Te mando un abrazo grande y te invito a que sigamos compartiendo la vida. Encuéntrame como Julio Montiel Q. Y recuerda que toda estrategia implica renuncia.